Hola a todas, las saludo desde Israel con un muy cálido abrazo virtual, obviamente, en estas circunstancias tan retadoras, tan para algunos difíciles, para otros una oportunidad para acercarse. Pero creo que si algo despierta esta situación es la madre de todas las preguntas. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué necesitamos todo esto que está pasando a nuestro alrededor? Mucha gente se pregunta el por qué, el, el, el por qué a mí o el por qué de toda esta situación y esta pandemia. Pero esta semana, en esta parashá, creo que es el momento preciso para preguntarnos el realmente para qué estamos aquí. La planteamos en todas las corrientes de pensamientos, en pensamientos judíos, en filosofía, en hasidismo, en el musar. Cada fuente y cada corriente se lo pregunta a su manera y en su propio estilo. El Talmud, por ejemplo, cita que no estamos aquí sino para servir a nuestro Creador. La orientación más moralista, el musar, es para refinar nuestro carácter, para realmente llegar a ser más refinados, para acercarnos más a ese potencial. Pero el Zohar dice que no estamos aquí sino para crear una morada para la divinidad. Y creo que las tres corrientes implican lo mismo. Si vamos a crear una morada, necesitamos refinarnos, y si vamos a refinarnos, tenemos que entender para qué, cuál es el propósito, ¿verdad? Sino que es para servir a nuestro Creador. Pero les pregunto, ¿realmente crear una morada para nuestro Creador suena un poco como yo tan pequeña, un ser humano finito, lleno de defectos, llena de dudas, llenas de preguntas? ¿Qué puedo contribuir yo? ¿Qué podemos contribuir nosotros como seres humanos para la divinidad, que es algo inmenso, infinito, todo lo puede, todo lo hace? ¿Qué puedo contribuir yo en mi vida? El rabino Yitzhak Luria, uno de los másters de la Kabbalah del siglo XVI, se enfoca en la idea de que para crear una morada para nuestro Creador, primero tenemos que entender qué es o quién es ese Creador. ¿Qué es esa luz infinita a la que debemos encontrarle una morada o crearle una morada? Esa luz infinita es pura bondad, todo bueno. Y como toda bondad y todo bueno, lo que quiere es otorgar, dar, contribuir, arrojar, de cualquier semántica que quieran utilizar. Esa morada lo que quiere es, como es todo bueno, lo que quiere es dar, ¿verdad? Nosotros tenemos claro que también en conceptos de filosofía y psicología, damos lo que tenemos, ¿verdad? No podemos dar algo que no poseemos. Y lo que damos es lo que somos. Entonces, si esta divinidad es todo bueno y toda bondad y toda gesed, ¿verdad? Y lo que quiere es dar, no podemos arrojar o no podemos dar a algo que no pueda contenerlo. Entonces, crear una morada, de acuerdo al Arizal, al Santo Ari, es nuestro trabajo como seres humanos, es crear una vasija o un recipiente que pueda recibir toda esa luz, que pueda recibir toda esa bondad, que todo ese gesed pueda ser arrojado a nuestras vidas y al mundo entero, pero que se pueda contener, porque si no se puede desperdiciar. Entonces, entendemos que crear una morada para nuestro Creador es crear una vasija, un recipiente que pueda contener toda esa bondad. Ahora, quiero abrir un paréntesis, porque en tiempos como este, creo que una de las preguntas, aparte de esa pregunta, ¿para qué estamos aquí? La pregunta es, ¿por qué todo esto malo que está sucediendo? Y en mis años primeros en Teshuvá, cuando empecé a estudiar, cuando empecé a acercarme realmente a la práctica del judaísmo, una de las preguntas era esa realmente. ¿Por qué tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué Israel tiene enemigos? ¿Por qué hay gente que quiere hacer el mal a las personas? ¿Por qué hay gente mala
que se ve que tienen éxito y por qué hay tanta gente buena sufriendo. Y entendí con el estudio de la Kabbalah que lo que nosotros percibimos como bien o mal es sumamente limitado a nuestro potencial, porque no tenemos la capacidad ni psíquica, ni intelectual, ni emocional, ni espiritual, por este sentido, a entender qué es realmente bueno y qué es malo. De acuerdo a los estudios, realmente hay muchos mundos y hay mucha bondad y hay mucho bien y todo es bueno en los mundos infinitos. Pero al bajar se va limitando, se va contrayendo, se va oscureciendo y cuando ya baja este mundo terrenal es como un diamante envuelto en puro sucio. Entonces tenemos que entender que no es bueno, simplemente está opacado, está ensuciado, está velado y nuestra función es entender y despojar de todo ese sucio y de todo ese velo que nos hace creer que es malo. Entonces, volviendo a nuestro tema, cómo crear esa morada, cómo crear realmente, a pesar de todo lo malo que está sucediendo, cómo podemos entender todo esto malo. Entonces tenemos que entender que dado que el mundo tiene un propósito, nuestra vida tiene un propósito, nuestro estar aquí y el universo entero tiene un propósito, que es descubrir la esencia divina, que es descubrir realmente el propósito de cada una de las cosas que se puso en esta tierra. Tenemos que entender cuál es el proceso para que se suceda. Primero que nada, tenemos que entender lo que significa crear un hogar o una morada. ¿Qué es para ustedes un hogar? El hogar no es una casa, no es una quinta, no es un apartamento. El hogar es lo que se crea dentro de ese espacio. Es donde yo llego a mi casa, llego a mi hogar y me siento relajada. Me siento que puedo despojarme de todos las cosas que me tienen que proteger del mundo exterior. Puedo ser yo misma, puedo revelar mi esencia, puedo ser quien soy desde el principio. No necesito avergonzarme, no necesito taparme, no necesito crear una fachada o un estatus para que me acepten. El hogar es el lugar donde cada persona debería, y esa es la meta, sentirse que puede ser su máxima revelación. Eso es crear una morada para Dios, es crearle un hogar en este mundo terrenal donde la divinidad, la Shejinah, donde su presencia pueda estar tranquila y pueda estar en su máximo esplendor. Entonces, esa es la construcción dada a esta parashá, Vayakeli Pikudei, es para construirle una morada para la divinidad. Pero Dios está en todos lados, Dios no necesita ese hogar. Dios no necesita realmente un lugar físico para revelarse porque su revelación es infinita y está en todos lados al mismo tiempo. Es decir, no hay limitación a un lugar específico. Esa morada es para que nosotros llevemos la terrenalidad a su máximo potencial. Cuando utilizamos todo lo que está a nuestro alcance en este mundo para crear algo divino, para crear y llevarlo a su máximo potencial, nos referimos a las cosas físicas que podemos elevarlas. Por ejemplo, cuando utilizamos el cuero para construir los tefilín, cuando utilizamos una moneda para ponerla en una kupat tzedakah, cuando utilizamos una vela para prender las velas de Shabbat, cuando llevamos todo el potencial a su máxima expresión, ese es el primer paso para la transformación, ese es el primer paso para la trascendencia. ¿Por qué? Porque no fue creado sino para eso. Es decir, el cuero, a pesar de que es para los animales y para todo ser animal creado, el cuero fue específicamente encomendado para que se utilice para crear los tefilín. Pero no solo para crear los tefilín, porque ese es el primer paso para la transformación. Es para que eventualmente los tefilín sean enrollados en las manos y puestos en la cabeza. Entonces completó su misión. La kupat tzedakah es para que aguante, para la vasija que recoge o contiene todas las monedas,
pero en realidad es para alimentar a los pobres, para donar a un orfanato, para darle cobijo a gente que no tiene lugar donde dormir, para ayudar a novias y a novios a que se casen, para darle a cobijo a la gente en Shabbat, etcétera, etcétera. Es infinito lo que podemos hacer. Igualmente, toda la creación fue para elevarla a su máximo potencial. Entonces, primero es crear la vasija, como la cupá o los tefilín, y después es llevarlo a la actuación, a lo que fue creado desde el principio. Desafortunadamente, cuando yo hablo de todas estas cosas, puede sonar muy espiritual, muy como que, ay, qué lindo, muy inspirador, pero el mundo material nos opaca, realmente nos aleja de la divinidad porque no la vemos revelada. El materialismo, el egocentrismo, el egoísmo, desafortunadamente nos aleja de esa esencia, nos aleja de esa luz que queremos ver. Y por eso es que mientras más nos alejamos de la luz, desafortunadamente, más nos va a costar verla. La luz va a estar ahí constantemente, pero a veces nos opaca un poco la vista. La idea es entender de que en un mundo donde nos incita o nos tienta a pensar que nosotros somos el centro de la creación, que todo está hecho para nosotros y para lo que nosotros queramos hacer. Si lo entendemos y tratamos de utilizar este tiempo que estamos en casa, que tenemos tiempo para reflexionar, para estudiar, para pasar más tiempo en familia, para realmente preguntarnos las preguntas correctas, en este momento creo que lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar lo espiritual en lo terrenal, tratar de entender el mensaje subliminal dentro de todo lo que está sucediendo. Nada sucede por casualidad, todo es causalidad, todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué y un para qué. Lo más importante es entender que todo es un para qué. El propósito del mundo es para servirme, para que yo pueda llevar al mundo a servir al Creador. ¿Me explico? Es una cadena. Todo lo que está en el mundo, todo lo que reside en este mundo terrenal no es sino para servir a su Creador, para servir el potencial, para servir el deseo divino. Con todo este trabajo de transformar y todo es muy difícil porque tenemos un montón de cosas que nos confunden, tenemos miedos, tenemos ansiedades, tenemos dudas, podemos culpar, podemos sentirnos que no es justo, podemos sentirnos que esto va a llevar al mundo a un cambio total, apocalipsis, lo que mucha gente está pensando. Y los invito a que utilicen esa misma energía, la misma energía del miedo, del pánico, de la duda, ¿verdad? Del Safek, que es realmente Amalek, que es realmente la energía más negativa, que utilicemos la misma energía que utilizamos para dudar, para tener miedo, para entrar en pánico, utilicemos la misma energía para la fe. Es el mismo músculo, es la misma energía, es el mismo poder de pensamiento y lo mismo que necesitamos para utilizarlo para la fe, para el potencial del qué puede pasar. ¿Y qué pasa si todo esto es por bien? ¿Qué pasa si todo esto lo que va a hacer es cambiar finalmente y trascender la conciencia de la humanidad para que entendamos el poder que tenemos cuando estamos juntos, el poder que tenemos cuando nos respetamos los unos a los otros, el poder que podemos ejercer en el mundo para un cambio positivo? ¿Qué pasa si de pronto todo esto es por bien? Eso es lo que yo decido pensar, eso es lo que yo decido hacer. Y en el poco tiempo o en el mucho tiempo que tengamos que estar en casa, en todos estos preparativos para la fiesta de Pesaj, es la fiesta de la redención, la fiesta de la libertad, no es solamente la redención física, no es solamente la redención de Egipto, es la redención espiritual, es la redención emocional, es la redención psíquica, de todas esas construcciones, de todo ese mundo que nos ha vuelto como robots, que hemos estado a una velocidad abrumadora, donde no teníamos tiempos ni para pensar. Llegó el momento de estar en casa, de entrar al centro, de volver a nuestros hogares, de volver a nuestra esencia y entender cómo podemos hacer de todo lo que está a nuestro alrededor una morada para la divinidad y ser el emisario para esa maravillosa misión.
Así que desde Israel otra vez les mando un abrazo enorme, virtual, que este tiempo pase de la mejor manera posible, que tengamos las fuerzas para sobreponernos a la duda, al miedo, al pánico, y podamos utilizar la fe, la meditación, la visualización para un mundo mejor, para un mundo trascendente, para un mundo maravilloso, que podamos hacer ese salto cuántico que siempre digo que es en un minuto, que todo cambie para bien. Les deseo lo mejor y nos vemos pues en cualquier otra oportunidad. Hasta luego.